soy Isa Alarcón Celestino, estoy cursando mi 10º semestre en la carrera de danza contemporánea en la Facultad Popular de Bellas Artes. Y bueno, elegí mi sistematización de enseñanza-aprendizaje, se llama Raíz y Presencia, y es una metodología andragógica para la reapropiación corporal y la resignificación de los códigos de espectáculo en mujeres adultas de 18 a 35 años. Muy bien, mis principios para elegir este tema en específico, o el cual me llamó muchísimo la atención, fue desde una necesidad. Partió desde la necesidad de reconocer el cuerpo en el que estaba habitando. Esa fue mi pregunta detonadora para este taller, para esta investigación. Y también qué significado tiene para mí, qué lugar tengo dentro de este cuerpo que estoy habitando. Y cuando me fui respondiendo muchas de estas cosas, se fueron desglosando más preguntas, entre ellas qué significado le doy al espacio que habito, desde dónde habito mi cuerpo sin juzgarlo y si realmente me permito habitarlo. Fueron preguntas y respuestas que me fueron desglosando a otros lugares, pero englobando todo solamente me llevó a problematizar el problema. Ahora el planteamiento del problema. Lo que encontré en cada una de estas respuestas basada en mi pregunta de investigación inicial fue la desconexión corporal, la inseguridad e limitaciones en la expresión personal. Muy bien. El proyecto parte de la concepción filosófica del cuerpo como un territorio de experiencia, memoria e identidad. Desde esta perspectiva, el cuerpo femenino no se entiende únicamente como la realidad biológica, sino como una construcción atravesada por expresiones sociales, culturales, generales y emocionales que influyen en la manera de que las mujeres perciben, habitan y expresan la corporalidad. Mi propuesta metodológica. La propuesta metodológica busca intervenir dicha relación mediante procesos de exploración corporal y reflexión que permitan transitar el cuerpo observado a través del cuerpo vivido. Para ello se recuperan elementos expresivos procedentes del espectáculo, particularmente de la estética filosófica del Gilles, no como técnica dancística, sino como dispositivo pedagógico de resignificación corporal. Los códigos escénicos asociados a la presencia, sensualidad, la mirada, la ocupación en el espacio y la expresión corporal son trasladados desde los escenarios a los espacios en donde podamos explorar todas estas cuestiones. Aquí surge lo del cuerpo observado al cuerpo vivido. Muy bien. Mis principios metodológicos. El cuerpo como fuente de conocimiento, la experiencia antecede el conocimiento, la sensualidad como experiencia de presencia, el espectáculo como dispositivo de resignificación. Partí principalmente de estos principios metodológicos para llevar el taller. El taller está planeado que sea un lapso de 3 meses, cada sesión de 1 hora, 2 horas, y con un grupo pequeño. Tiene cierto riesgo, ya que este proyecto aún no tiene pues las personas físicas, entonces deambula mucho ya que se necesita pues un público para llevar la metodología. ¿Por qué elegí estas edades? Porque creo que hay bueno, para empezar, también desde la capacidad que yo tengo y también las herramientas que en este momento tengo en mis manos para dirigir esas edades. Y además, si me extendía a los 50, 60, 70 años, son otro tipo de metodologías, otro tipo de cuidados, otro tipo de necesidades. En un momento me gustaría expandirlo, por supuesto que sí. Pero también en este rango que elegí de 18 a 35 años ya tenemos una madurez
emocional, una madurez acerca del cuerpo, pero hay estamos transitando entre cambios, estamos transitando entre muchas cosas, entonces creo que ahí es una mezcla muy buena entre aprendiendo a escucharlo, aprendiendo a habitarlo, y las personas que ya sabemos cómo hacerlo, aprendiendo a cuidarlo. Entonces creo que es un balance bueno 18 a 35 años para esta vez. También tengo dos autores en los que me estoy ayudando mucho, más en la cuestión pedagógica y en la metodología. Una de ellas es Marie Merleau-Ponty, discúlpenme la pronunciación, una disculpita, quien plantea que el cuerpo no constituye un objeto que poseemos, sino la condición de perspectivas, de experiencias humanas. Esa es una experiencia corporal. El cuerpo es memoria, es percepción, es emoción, identidad y relación con el entorno. Pero también plantea la problemática que yo vi al inicio de mi investigación. Sin embargo, las mujeres han sido históricamente socializadas para observar sus cuerpos desde la mirada externa, aprendiendo a evaluarlos, corregirlos y disciplinarlos según modelos normativos de feminidad. Así por lo cual, por eso, propongo el diseño de implementación de un taller de enseñanza-aprendizaje dirigido a mujeres adultas cuyo propósito es favorecer procesos de reapropiación corporal, conciencia corporal, autocuidado y empoderamiento femenino a través de elementos expresivos de la disciplina. HEALS, las propuestas, ya lo mencioné, no tienen como fin técnico enseñar todo lo que viene con el HEALS, ¿no? La postura, la caminata, toda la cuestión técnica, no. Lo estoy usando más como un medio de recreación para llegar a un objetivo. Pero mi objetivo principal no es enseñar HEALS, no parte desde ahí, no. Estoy tomando las bases, simplemente las bases filosóficas principalmente y estéticas. Quise trasladar lo que sucede en el espectáculo, en esos espacios, y lo quise trasladar a otro espacio, a otras corporalidades, otras experiencias, otros pensamientos, otras sensaciones. Sí. Habito el cuerpo desde la sensualidad. La sensualidad se aborda como una experiencia de presencia, autonomía y expresión personal, alejándose de concepciones centradas en la validación externa o la objetivizar el cuerpo. Se entiende como una capacidad humana relacionada con la conexión consigo misma, la confianza corporal y la libertad de expresión. Desde esta mirada, la reapropiación de la sensualidad se convierte en una vía para fortalecer el conocimiento del cuerpo como espacio legítimo de bienestar, placer, autocuidado y autonomía. El otro autor, el que también me estoy ayudando, se llama Malcolm Knowles, ya que reconoce que las mujeres adultas aprenden a partir de experiencias previas, necesidades personales y procesos reflexivos. El taller se estructura como un laboratorio de enseñanza-aprendizaje vivencial de 3 sesiones. Se articulan en actividades de conciencia corporal, exploración del movimiento, improvisación y reflexión acerca de ello. También vamos a usar lo que es la creación colectiva. Y las preguntas, o como quisiera iniciar el taller, son preguntas detonantes, ni de ahí empezar, depende de lo que tengamos asignado. Porque, por ejemplo, me gustaría iniciar de cómo habitas tu cuerpo, o cómo es el cuerpo en el que habitas, y después de ahí ir desglosando, que ellas vayan construyendo y me vayan narrando a través de su cuerpo lo que ellas creen que es, que sienten a través, porque ellas ya vienen impregnadas, como bien se dijo antes. Somos más que toda experiencia humana que tenga se convierte en experiencia corporal. Entonces me gustaría observar justamente eso, cómo trasladan esas experiencias y cómo las asocian al cuerpo en el que ellas están habitando, desde qué perspectiva lo hacen.
también mi hipótesis. La apropiación de códigos corporales provenientes del espectáculo cuando se desarrollan en un entorno andragógico, reflexivo y libre de juicio favorece procesos de conciencia corporal, reapropiación de la sexualidad y empoderamiento de mujeres adultas y en su feminidad. Mis principios metodológicos son el cuerpo como fuente de conocimiento. La experiencia antecede el conocimiento y la sensualidad como experiencia de la presencia. Y de cada uno de ellos se desglosan diversas cosas. Entonces, complementando mi metodología con los principios, pues básicamente se engloba en el cómo habitamos lo que somos, quiénes somos y a dónde lo llevamos. Entonces, esa es las bases, ya se las dije, se recuperan elementos expresivos procedentes del espectáculo, particularmente de la estética filosófica del Hills, no como técnica dancística, sino como dispositivo pedagógico de resignificación corporal. Y pues ya, gracias. Sigue siendo un proyecto. Sigue siendo un proyecto en proceso, ya que acabo de terminar justamente la metodología y sigo trabajando en gran parte de ella, al igual que sigo buscando un grupo en el que yo les pueda compartir esta experiencia y seguir creando un poco más, pero igual algo que me quieras decir. Me va a tocar volver a ver un pedacito. No, la verdad es que me parece muy interesante cómo unes esta digamos, reflexión en torno a la experiencia corporal, al conocimiento desde lo corporal, con este tema del Hills, que no necesariamente es un espacio en donde se realicen ese tipo de reflexiones, ¿no? O sea, están como más en la práctica y en la serie, ¿no? Entonces me parece muy interesante, digamos, que tú lleves esa reflexión que tú haces desde tus otras experiencias en la danza a ese trabajo y creo que va a ser muy interesante ver qué como reinterpretación práctica haces de eso a partir de este planteamiento, aunque podría perfectamente ser fundamentado como una tesis y no necesariamente planteado como sistematización. Yo creo que sería muy interesante ver la práctica de esto, ¿no? Está muy bueno. ¿Le dijiste eso? Que si no conseguía grupo, lo podía presentar como tesis. O sea, el planteamiento da para que lo presentes como tesis. Digo, te lo digo porque más sé que anduviste algún tiempo como que ahí con que si la tesis, no. El planteamiento que estás haciendo da para eso. Pero también sería muy interesante verlo, ¿no? Justo porque no va a ser algo como común, ¿no? Vas a generar una práctica particular. Entonces, bueno, pues ya nos enteraremos de qué queda. Sí, justamente hasta el momento no lo había pensado como tesis, porque sigo más anclada con esta parte y por el hecho como tomando herramientas del contemporáneo y en lo que implica muchísimas cosas, sí me llamaría muchísimo la atención escuchar otros cuerpos, a una diversidad de cuerpos, de experiencias, de todo, entonces creo que sería muy, muy bueno, la verdad, sí. Sí, incluso tomes o no tomes de los lenguajes de la danza contemporánea, eso no es necesario, es un poco esta reflexión en torno al cuerpo, en torno al conocimiento. ¿Sí? ¿Puedo ver otra vez el título? Sí, claro. Yo tengo dos preguntas. Sí. Una es, pues también, tu definición del concepto antropológico y cuál sería tu apreciación respecto a la experiencia corporal del uso de tacones en torno a estos conceptos que tú estás mencionando, como la autonomía, la libertad, el placer, el autocuidado. Ok.
Voy a partir desde el uso del tacón. En heels pues sí, se tiene que usar el tacón, ¿no? Por eso heels, por eso el tacón. Pero mi enfoque principal no es llevar las experiencias vívidas a través de la técnica heels. Ese no es mi objetivo. Estoy usando los principios filosóficos, que en este caso el heels promueve la sexualidad de la mujer, el autoconocimiento. Entonces estoy partiendo de lo que genera la práctica, pero no me estoy basando en la práctica misma. Esta es una cuestión. La otra es la andragogía. Bueno, a partir de esto, porque no estoy enseñando pequeños, ya sea en cuestión de mente, en cuestión de madurez, en cuestión de cuerpo, son metodologías diferentes. Estoy dirigiendo a un grupo adulto en el que están transitando tal vez en conocer su cuerpo, en el que ya saben quiénes son, ya tienen una conciencia y ya tienen un cuerpo formado. Entonces yo creo que sí hay diferencia entre metodologías para enseñar en diferentes edades, ya sea pequeños, adultos, mayores. Entonces creo que la más focalizada para este tema es la andragogía, y además porque sí se necesita cierta madurez para este tema, porque no sería prudente llevar a una pequeña de 12, 15 años, dejar entrar a estas sesiones cuando aún no saben qué está pasando, y también responsabilidad de mi parte. El rango de edad es interesante porque todavía 18, 21 Sí. no necesariamente es una adultez. Sí, justamente por eso elegí como 18 a 35, porque o apenas están entrando están en tránsito, o ya están culminando gran parte de su conocimiento. Entonces creo que hay una buena comunicación entre las generaciones que se dan. Además se me hizo muy interesante trabajar con distintas generaciones, ya que tienen otros pensamientos, ya tienen otras experiencias socioculturales. Entonces trabajar con eso en un mismo espacio es un buen lenguaje para el cuerpo. Quiero ver cómo resuena. Gracias. ¿Sí respondí tu pregunta? No, porque es que es una contradicción la que planteas realmente. O sea, Okay. tú hablas de los fundamentos filosóficos del heels, pero el heels es uso de tacones. Entonces es importante que lo tengas muy presente, y conceptualmente y corporalmente, porque tú estás planteando experiencia corporal, y la experiencia corporal respecto a la autonomía, a la sexualidad. Entonces me parece que es un elemento muy interesante también. Así como dice Ale, yo pienso que tu tema se antoja para ambas cosas, para un análisis conceptual amplio, original, y también para una práctica de proceso de enseñanza muy innovador también para ambos. Pero en cuestión conceptual es importante tomar en cuenta algo elemental como el elemento de los tacones. Gracias. Yo solamente como que en repetidas ocasiones escuché que hablaba sobre el rango de edad, porque ya había como un conocimiento, como cuerpos formados, como mujeres conscientes, como todo eso. Yo solamente como comentar que no hay que darlo por hecho. O sea, creo que la edad no define como el que si te conoces o no te conoces, ¿no? O el que ya, o sea, asegurarnos que ya te conoces. Y yo tengo una pregunta, como ¿a qué específicamente o qué es para ti como, y lo pregunto porque de eso hablo también yo, qué es para ti como cuando te refieres a habitar el cuerpo? Para mí habitar es la capacidad
de entender y conocer quién soy en cuestión de estructura, ya sea física e interna. Yo sé que todo esto, soy Melissa, pero no nada más soy piel, no solamente soy cuerpo, también soy recuerdos, también soy malestares, también soy alegrías, también soy conocimiento, son muchísimas cosas que me engloban, y el hecho que pueda reconocer todo eso y no buscarlos en algo más o en alguien más y hacerlos sentir como que sí son míos, creo que esa es mi capacidad de saber quién habito y quién soy. Entonces, Nada más la pregunta, ¿quién soy? Nada, sencillito. ¿Se puede todavía? Claro. Nada más para terminar. sí. A ver, es que contigo siempre es andar cazando detalles. Hay un detalle que no me habías mencionado, que es la experiencia previa va a determinar cómo aprendemos. En lo que habíamos platicado de que separaras, que tuvieras muy claro que una cosa es la metodología de la intervención didáctica, en esa parte va a ser necesario que empieces a buscar propuestas metodológicas que refieran a. Esa es como la parte de la sistematización. En la otra parte, ya en la parte como conceptual del proyecto general, me parece que va a ser fundamental que el concepto de sensualidad lo puedas establecer no como un concepto único, sino yo en este momento, ahorita así de rapidito, lo puedo encontrar como un discurso dicotómico que finalmente va a terminar repercutiendo en lo que estás haciendo, que sería, uno, la sensualidad como este objeto de consumo, que es mucho como lo que podemos tener muy en así como al aire, y el otro, este objeto como de empoderamiento o de resistencia. Y me imagino que la sensualidad incluso podrá tener más, como más partes, se puede partir como en más pequeños sujetos, y va a ser muy importante que los puedas determinar, los puedas localizar, porque finalmente, uno, me parece que tu propuesta es una propuesta como de resistencia, de recuperación, de todo esto que tiene que ver con como reconstrucción pero hay otra parte que tiene que ver con eso, y aquí justamente lo que lo hace interesante es que el Hills como espectáculo es una cosa de consumo, que tiene que ver con esa sensualidad de consumo. Entonces, ¿cómo vas a encontrar tu centro de operación en tu investigación justamente va a rondar en cómo se puede partir la sensualidad y cómo va a fungir en distintos aspectos? Céntrate a lo que tus niñas o tus señoras van a estar, porque si no te vas a expandir demasiado, pero me parece que sí es fundamental que el concepto de sensualidad lo entiendas como un concepto no único, sino con un concepto que tiene muchísimas más significantes y que existen al mismo tiempo además. Que en realidad ahí está el meollo de la filosofía del Hills, ¿no? O sea, tú dices, el Hills es precisamente apuesta al aspecto de consumo del cuerpo, pero más bien aquí está la disyuntiva, aparentemente es eso, pero justo la filosofía del Hills apunta a otras cosas que son opuestas al consumo del cuerpo. Es que además algo que no menciona que es fundamental en lo que está planeando, en lo que está planteando, es que se está observando el espacio pues no lo vamos a llamar de aprendizaje, sino de convivencia, justamente como eso, como un espacio de convivencia más cercano a lo que sucede en una plaza, más cercano a lo que sucede en un salón de danzón, que a lo que sucede en un contexto más cercano al Hills. Entonces hay una descontextualización completa de esta cosa del Hills y se está quedando con la forma. Sí, es una reconstrucción, ¿no? Hay algo que también observé es sobre la problemática que planteas. De pronto, si puedes poner la diapositiva sería buenísimo, porque de pronto a mí me dio la impresión que la problemática es más bien como una apreciación de
pues de tu campo, de esta convivencia de estudio, o sea, cuando hablas de desconexión, es la anterior, de la problemática que está poniendo los tres aspectos ahí, ¿no? Las limitaciones en la expresión corporal, la inseguridad, la desconexión corporal, aluden a cierta característica o estado de las personas con quienes estás trabajando. No necesariamente es un planteamiento de problema conceptual. Entonces ahí habría también que observar eso. Eso a lo mejor no es un problema, es un observable del campo o de las personas con quienes generas esta convivencia.